Hola compañeros, mi nombre es Héctor. Pues en este pequeño tutorial vamos a aprender un poco acerca de las derivadas. Junto con mis compañeros pues les iremos mostrando a través de este video los distintos tipos de teoremas de las derivaciones. Así que comencemos. Primeramente empezaremos con lo más básico, que son las reglas de las derivaciones, que esas pues son 4 las más esenciales. En la primera vamos a ver que tenemos dos funciones, sean sumadas o restadas. La derivada de esto nos dice que es mi primera función derivada más o menos, dependiendo qué símbolo tenga yo acá, mi segunda función derivada. La segunda regla es donde k está multiplicando a una función. K es igual siempre a un número. Entonces, cuando medimos que tenemos k y una función, su derivada sería k por la función que nos están dando. La tercera regla es donde tenemos dos funciones multiplicadas, f por g. Su derivada sería mi primera función, que sería f derivada, por mi segunda función sin derivar, más mi primera función sin derivar multiplicado por mi segunda función derivada. La cuarta regla es la de la división, de f dividido g. Por lo tanto, su derivación sería de esta manera. Mi primera función derivada multiplicado por mi segunda función, la de abajo, menos mi primera función sin derivar por mi segunda función derivada. Todo esto dividido dentro de mi segunda función elevada al cuadrado. Muy bien, ahora seguiremos con lo que son los tipos de funciones. Nuestro primer teorema dice que donde y es igual a k y donde k es igual a un número natural, entonces la derivada en este caso será 0. Realmente este es de los teoremas pues bastante sencillos. Igual siempre haremos un par de ejemplos para que lo podamos comprender de mejor manera y a la vez vayamos ejercitando pues nuestra mente para que se nos vaya quedando. Pongamos nuestro ejemplo número 1, sería donde y es igual a 91. Por lo tanto, su derivada será igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que y sea igual a un número sin x o sin variable, su derivada siempre será igual a 0. Nuestro segundo teorema dice cuando y es igual a x. Por lo tanto, su derivada será igual a 1. Empezaremos con unos ejemplitos siempre para poder irlo entendiendo de una mejor manera. Pondremos y es igual a 7x. Por lo tanto, su derivada será igual a 7. Como podemos observar, realmente este teorema pues es bastante sencillo. El truco acá, o mejor dicho, el detalle al que tenemos que poner atención es siempre que tengamos que y es igual a cualquier valor, se hace 91x o sea 70x, su derivada siempre será el valor o el número sin la variable 91, y por lo tanto esta su derivada sería 70. Ok, espero que vayamos entendiendo este momento de acá. Vamos a proseguir con lo de nuestro tercer teorema. Bueno, nuestro tercer tipo de derivaciones es cuando y es igual a x y este está elevado a n. Su derivada es n por x. X está elevado a la n menos 1. Al escucharlo de esta manera pues parece un poco más complicado de lo que en realidad es. Lo vemos ahorita con los ejemplos, que es bastante sencillo de aplicar. Vamos con nuestro ejemplo número 1, donde
y va a ser igual a x elevado al cuadrado. Por lo tanto, su derivada dice que n, que es el exponente, está pasando a multiplicar. Entonces, esto es igual a 2 por x, 2 por x, y x que está elevado a la n menos 1. Okay, el exponente es 2 menos 1, pues ya sabemos que es 1. Por lo tanto, esta derivada es 2x. Ok, claros con esto. Vamos a hacer otro ejemplito para seguirlo practicando. Esta vez y va a ser igual a x elevado a la 7. Nuevamente, según nuestra fórmula, dice que el exponente n pasa a multiplicar, en este caso es 7, pasa a multiplicar a x, donde x dice que es menos 1, ¿verdad? Está elevado a la n menos 1. Exponente que es 7 menos 1. Por lo tanto, nuestra derivada sería 7x elevado a la sexta. ¿Okay? Estos ejemplos que acabamos de ver pues están bastante simples a decir verdad. Entonces vamos a subirles un poco el nivel de... Vamos a hacer un poco el nivel. Entonces dice que y será igual a 8x elevado al cuadrado. ¿Cómo haremos esta derivación? Vamos nuevamente. El 8 lo copiamos. Dice que n, que en este caso es nuestra potencia, baja a multiplicar. Este está multiplicando a x. Okay, y siempre es a la menos 1. Por lo tanto, nuestra derivación queda de esta manera. 8 por 2, 16. 16 por x es igual a 16x. X elevado al cuadrado menos 1 sería x elevado a la 1, ¿verdad? Entonces sabemos que al colocar la variable de esta manera ya está indicando que está elevado a la 1. No sería necesario colocarla. Vamos a hacer un último ejemplo de este teorema. Este será pues un poco más complicado. Este nos dirá que y ahora será igual a 3x elevado a la 4. Bueno, como ya lo hemos ido practicando, vamos a irlo agilizando un poco. Esto quiere decir 3 por 4 son 12x, está elevado a la cuarta menos 1, quiere decir que quedaría a la 3. Ok, muy bien, pasamos al siguiente teorema. Nuestro cuarto teorema quiere decir cuando y es igual a una función elevada a la n. ¿Cuál sería su derivada? Sería de esta manera. N está multiplicando a f de x elevado a la n menos 1 por la derivada de f de x de nuestra función. Bueno, escuchando así pues un poco complicado, se podrá entender de esa manera, pero veamos los ejemplos, verán que es una manera bastante sencilla de poderlo realizar. Nuestro ejemplo ahora es y es igual a 7 menos x elevado a la 3. Podemos ver nuestra función 7 menos x elevado a la n, que en este caso es 3. Por lo tanto, su derivación será de esta manera. Según nuestro teorema, dice que n está multiplicando a nuestra función, en este caso pues es 7 menos x elevado a la n menos 1, en este caso pues está elevado al cubo, sería al cuadrado, por la derivada de nuestra función f de x. Pues podemos ver que f de x es esto, ¿verdad? Entonces acá lo vamos a poner de esta manera, 7 menos x, la derivada. Aquí vamos a indicar, ya que todavía sigue otro paso más, vamos a dejar esta derivación.
Entonces venimos nuevamente, colocamos 3 con nuestra función. Y ahora, ¿cuál sería la derivada de nuestra función? Entonces, sabemos que la derivada de un número natural, como lo explicábamos en las primeras reglas, será igual a 0, por lo tanto pues lo podemos omitir, y la derivada cuando solo tenemos x es igual a 1. En este caso tenemos menos x, nuestra derivada sería menos 1, de esta manera. Entonces así quedaría la derivada de esta función de 7 menos x elevada al cubo. Bueno, haremos otro ejemplito más para que lo tengamos un poco más claro. Bueno, en nuestro siguiente ejemplo nos dan esta función. X cuadrado menos x más 1, todo está elevado a la cuarta. Por lo tanto, haremos su derivación. Según nuestra fórmula dice que es n, que en este caso serán 4. Este está multiplicando a nuestra función f de x, que en este caso pues sería 4x al cuadrado menos x más 1, siempre de n a la menos 1, ¿verdad? Ya sabemos que n es igual a 4 menos 1 elevado a la 3 por nuestra función f de x derivada. Bueno, colocamos nuestra función f de x acá, que es x cuadrado menos x más 1. Entonces vamos a indicar que esto todavía lo vamos a derivar. Y sigamos acá. Copiamos nuevamente 4x cubo menos x más 1 igual a la 3 por, ahora sí, vamos a derivar nuestra función f de x. Ya sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x de menos x, este es igual a menos 1, y la derivada de un número es igual a 0. Por lo tanto, no lo colocamos, cerramos nuestro paréntesis y aquí esta sería nuestra respuesta final. De los errores pues, más comunes, aquí bien podrían decir, bueno, tengo 2x menos 1, lo puedo multiplicar por esta función, pero no. Acá solo escribimos indicando y este es nuestro resultado final, la respuesta de nuestra derivación. Bueno, continuamos con nuestro siguiente teorema de las derivaciones, que dice cuando y es igual a e y esta está elevado a una función f de x. Su derivada será el exponente, que en este caso pues es la función de f de x, multiplicada por mi función completa. Vamos a ver, e elevado a f de x. Bueno, uno de los primeros ejemplos pues bastante simples para que lo vayamos entendiendo. Y es igual a e y esta está elevada a x. Por lo tanto, mi derivada es el exponente derivado, vamos a ver, elevado por mi función completa. De esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la derivada de x, esta es igual a 1. Y esta está multiplicando a nuestra función original 1 por e elevado a la x. Por lo tanto, esto quiere decir que sería nuevamente e elevado a x. ¿Okay? Bastante sencillo, sin complicarnos. Haremos otro ejemplo. Bueno, ahora tenemos que y es igual a e elevado a x cuadrado menos x más 5. Bueno, nuestra derivada, como lo indica nuestra fórmula, es la derivada de nuestro exponente que es f de x, que es esta función, sería x cuadrado menos x más 5. Eso está multiplicando a, nuevamente podemos ver nuestra función original, que sería e elevado a x cuadrado menos x más
5. Ok, vamos bien hasta ahí. Proseguimos, entonces vamos a derivar. Como ya sabemos, x al cuadrado, esto es igual a 2x menos x es igual a menos 1. Y sabemos que cuando es un número natural, la derivada será 0. Por lo tanto, no lo colocamos. Está multiplicando a nuestra función original. X cuadrado menos x más 5. Y acá está la derivada de nuestra función, sin complicarnos tanto la vida. Espero pues que este video les sirva así como me ha servido a mí, pues seguir aprendiendo. Los dejo con mi compañero que les trae los temas siguientes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos y a continuación les explicaré cómo realizar derivadas trigonométricas. Empezaremos con el primer teorema, que sería el seno. Entonces, sería y es igual al seno de la función f de x. Su derivada sería y' de la función f de x derivada por el coseno de la función f de x. Ahorita vamos a ampliar. Ejemplo, tenemos y es igual al seno de x, por consiguiente su derivada sería y' de x derivado por el coseno de x. Esto sería igual a la derivada de x, como ya sabremos, es 1. 1 por el coseno de x sería igual a coseno de x, y esta sería nuestra respuesta. Así de sencillo. Ahora bien, otro ejemplo. Tenemos y es igual al seno de la función x al cuadrado más x menos 1 sería igual, su derivada sería y', el argumento x al cuadrado más x menos 1, esto sería derivado por el coseno del argumento x al cuadrado más x menos 1. Esto sería igual a, empezaremos a sacar las derivadas del argumento, que sería la derivada de x al cuadrado sería 2x más la derivada de x, que sería 1, menos la derivada de 1, que sería igual a 0, entonces no lo tomamos en cuenta, entonces solo tomaríamos estas dos, que sería 2x más 1. Esto marcado entre paréntesis, por el coseno del argumento inicial, que sería x al cuadrado más x menos 1, y este sería nuestro resultado. Ahora bien, un poquito más, complicaremos un poquito más el panorama. Tenemos y es igual a x partido el seno de x, como ya se habrán percatado, esto es una fracción. Y si recordamos cómo operar fracciones, sería igual la función f partido g derivado sería el primero, f derivado por el segundo sin derivar, menos el primero, esta vez sin derivar, por el segundo derivado. Esto partido el segundo elevado al cuadrado. Entonces ahora solucionaremos aplicando esto a nuestra inicial, que sería en este caso la solución sería y' es igual a el primero, que sería x derivado por el segundo sin derivar, que sería seno de x, menos, ahora x de nuevo, sin derivar esta vez, por seno de x, esta vez derivado, partido el segundo, que sería seno de x al cuadrado. Ok, ahora solucionaremos. Si tenemos x' sería igual a 1. 1 por el seno de x sería igual a seno de x. Esta es menos x, lo copiamos. La derivada de seno de x sería igual a coseno de x. Partido, copiamos lo de abajo, que sería seno de x elevado al cuadrado. Y esto sería nuestra solución. ¿Ok? Pasaremos al segundo teorema.
este se muestra así. Si tenemos y es igual a coseno de la función f de x, sería igual a y' es igual a la función f de x derivada, pero aquí vamos a tener una variante que sería negativo por el seno de f de x. Como se han dado cuenta, la función seno con la de coseno, además de ser contrarias, cuando es seno, la derivada es coseno, y cuando es coseno, la derivada es seno, tiene la salvedad la función del coseno, que la derivada es inicialmente negativa. ¿Ok? Iniciaremos con los ejemplos. Si nos dan y es igual al coseno de x, su derivada sería y', colocamos negativo, entre paréntesis, el argumento que sería x derivado por el seno de x. Este sería igual, la derivada de x es igual a 1, como tenemos menos, sería igual a más por menos, que sería igual a menos 1 por, copiamos esta parte, seno de x, y ahora bien, menos 1 por el seno de x sería igual a menos seno de x, y esta sería nuestra respuesta. ¿Ok? Pasaremos a un siguiente ejemplo. Si tenemos y es igual a coseno de x al cuadrado menos 1, este sería igual a y' de el argumento negativo, entre paréntesis, x al cuadrado menos 1 derivado por el seno del argumento, que sería x al cuadrado menos 1. Esto sería igual a la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Pero como es 0 no se toma en cuenta, entonces solo colocamos negativo 2x entre paréntesis por, copiamos la parte siguiente, seno del argumento x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Pasaremos a otro siguiente ejemplo para quedar más claros. Si nos dan y es igual a x por el coseno de x, como nos habremos percatado, estas son dos funciones. ¿Ok? Entonces, si recordamos, la multiplicación de dos funciones sería igual a f por g derivados, ejemplo, sería igual a el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Ok? Aplicando eso a nuestro problema, sería igual a y' es igual a el primero derivado, que sería x derivado, por el segundo sin derivar, que sería coseno de x. ¿Ok? Más el primero otra vez, esta vez sin derivar, por el coseno, esta vez derivado. Sería igual a la derivación de x, sería igual a 1 por el coseno de x, sigue siendo coseno de x. ¿Ok? Más, ahora bien, tenemos x, copiamos, por la derivación de coseno de x sería menos seno de x. ¿Ok? Esto sería igual a, copiamos, coseno de x, ahora bien, más por menos sería igual menos, ¿ok? Seno, perdón, x por el seno de x, ¿ok? Y ese sería nuestro resultado. Muy bien, ahora pasaremos al tercer teorema, el cual sería y es igual a la tangente de la función f de x. Esto es igual a su derivada y' igual a la función f de x derivada partido el coseno al cuadrado de la función f de x. ¿Ok? Ahora, para que quede claro, miraremos un ejemplo. Sería igual a y es igual a tangente de x. ¿Ok? Tomaremos la derivada, que sería y' es igual a x derivado partido, como nuestro teorema lo indica, coseno de la función f de x, que en este caso sería x. ¿Ok? Esto sería igual a la derivada de x', sería igual a 1, ¿verdad? Partido el coseno al cuadrado de x.
Y esta sería nuestra solución, así de sencillo, ¿ok? Otro ejemplo. Si tenemos y es igual a la tangente del argumento x al cuadrado menos 1, nuestra derivación sería y', el argumento x al cuadrado menos 1, esta vez derivado, partido, como lo dice, indica el teorema, coseno al cuadrado del argumento x al cuadrado menos 1, ¿ok? Entonces derivaremos la parte superior, que sería la derivación de x al cuadrado, sería 2x, menos la derivación del primero, que sería 1 igual a 0, ¿verdad? Entonces solo colocamos 2x, que sería la derivación de x al cuadrado, partido, copiamos lo de abajo, coseno al cuadrado de la función x al cuadrado menos 1, ¿ok? Y esa sería nuestra respuesta. Vamos a la siguiente. Y último ejemplo. Y es igual a x por tangente de x. Volvemos a lo mismo. Tenemos dos funciones, ¿ok? Entonces aplicaremos la multiplicación. Tenemos y' es igual a el primero derivado, que sería x, por tangente de x, que sería el segundo sin derivar, más x, que sería el primero, esta vez sin derivar, por el segundo, que sería tangente de x, esta vez derivado, ¿ok? Aplicaremos de nuevo la derivación, que sería x, derivación de u, es igual a 1. 1 por tangente de x sería igual a tangente de x, ¿ok? Muy bien, ahora más, copiamos x, la tangente de x derivada sería igual, como nuestro teorema lo indica, la derivada de x, que sería 1, ¿ok? 1, y copiamos coseno al cuadrado de la función, que sería x, ¿ok? Ahora bien, tenemos que multiplicar, ahora copiaremos primero tangente de x más x por 1 es igual a x, y copiamos lo de abajo, que sería coseno al cuadrado de x. Y esta sería nuestra solución, ¿ok? Buenos días, vamos a seguir con el tema derivada de una función. Como mis compañeros ya les explicaron las reglas y teoremas pasados, vamos a continuar con uno en el cual tenemos una fórmula. Antes de la fórmula vamos a explicar que dentro de la fórmula tenemos u, que significa una función o bien f de x, y a, que es una constante. Entonces decimos cuando y es igual a, que es una constante elevado a una función, la derivada de y sería la función la derivada de la función por logaritmo natural de a por a elevado a su función. Entonces para poner en práctica este teorema vamos a poner un ejemplo en donde y es igual a 5 elevado a la x. Entonces venimos y empezamos a derivar. Y' es igual a la función, que en este caso es x, por logaritmo natural de 5 por 5 elevado a la función. Empezamos a derivar. Decimos que la derivada de x es igual a 1. Lo vamos a poner por cuestiones de ejemplo y que no nos vayamos a confundir. Por logaritmo natural de 5 por 5 elevado a la x. Simplificando un poco más, recordamos aquí que la derivada de x es igual a 1, pero acá puede desaparecer, ya que si lo operamos es 1 por logaritmo natural de 5, es el logaritmo natural de 5 por 5 elevado a su función. Esto todavía lo podemos simplificar diciendo, esto más que simplificar es ordenar la función, ya que para no confundirnos y decir que el logaritmo natural es de esta función, entonces podemos cambiar el orden de los factores y decir que 5x por logaritmo natural de 5, y eso sería nuestro resultado final. Entonces seguimos con el siguiente ejemplo, que sería 7 elevado al seno de x. Entonces, como tenemos la función dada ya, empezamos a decir
que la derivada de y sería seno de x prima por logaritmo natural de 7 por 7 elevado a la función. Si nos damos cuenta, inicialmente se ve más complicada la función, pero a la anterior es un poco más sencilla, solo que nos va a quedar un poco más extensa. Entonces seguimos diciendo, recordamos en el teorema de las trigonométricas que seno de x, la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Entonces acá nos quedaría coseno de x por logaritmo natural de 7 por 7 seno de x. Y acá ese sería nuestro resultado final, ya que no podemos simplificar más la función. Entonces, ahorita vimos ya ciertos teoremas y este último. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de repaso. Vamos a poner aquí ejemplos de repaso. Entonces tenemos la siguiente función. Y es igual al logaritmo natural de x partido el coseno de x. Si nos damos cuenta y nos dan esta función que está amarrada a dos funciones, pero está separada por una división. Entonces, si nos recordamos, el teorema de la división nos dice que la derivada de a partido b es igual a b por a' menos b' por a partido b al cuadrado. Entonces es lo que venimos y empezamos a sustituir y decimos que y' de la función es igual a el denominador coseno de x por el logaritmo natural de x' menos coseno de x' por logaritmo natural de x partido el coseno de x al cuadrado. Entonces empezamos a derivar las que están adentro y decimos coseno de x por logaritmo natural de x. La función del logaritmo natural de x recordamos que es 1 partido x menos la derivada del coseno es menos seno de x por logaritmo natural de x. Todo esto siempre partido el coseno de x al cuadrado. Entonces decimos, vamos a hacer más para arriba, que y' es igual a coseno de x por 1 partido de x. Acá si nos damos cuenta está multiplicando, entonces pasamos a la suma del seno de x por logaritmo natural de x. Todo esto siempre partido del coseno al cuadrado. Y entonces ese sería nuestro resultado final, aunque acá todavía lo podemos simplificar un poco para, bueno, más que simplificarlo, ordenarlo. Decimos que 1 partido de x por el coseno de x más logaritmo natural de x por el seno de x. Todo esto partido del coseno de x al cuadrado. Bueno, continuando con el segundo ejercicio o ejemplo de repaso, nos ocupamos con la función y igual a coseno de x al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, está elevado a una potencia y tenemos el teorema de las potencias en donde dice que y es igual a una función elevado a la n, donde n es la potencia, es igual a la y' de n por la función de n menos 1 por la función de la derivada.
Entonces, procedemos a utilizar el teorema según la función y decimos, cuando y' es igual a 2 por el coseno de x al cuadrado menos 1 por, aquí sería 2 menos 1, por coseno de x al cuadrado menos 1. Todo esto por la prima. Entonces, seguimos derivando. 2 por coseno de x al cuadrado menos 1. Aquí ya no ponemos el exponente, ya que sabemos que es 1, entonces no aplica. Entonces nos recordamos que la derivada del coseno es menos seno de x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 1. Esto es una regla de la cadena, en donde derivamos primero el exponente, luego derivamos la función del exponente, y posterior de derivar la función del exponente, acá tenemos una función trigonométrica, la cual nos dice que la función de coseno es igual a menos seno por la función por la derivada de la función. Entonces acá es donde tenemos la derivada de la función, ya solo nos falta por derivar una vez. Y acá copiamos todo nuevamente, ya que todo es parte del resultado. Menos seno de x al cuadrado menos 1. Entonces nos recordamos que x al cuadrado, la derivada es 2x. Nos recordamos que 1, pues 1 es una constante y su derivada es 0. Entonces ya no la colocamos. Acá tenemos la respuesta, pero lo podemos reescribir de una mejor manera. Y nos topamos acá. Podemos multiplicar 2 por el negativo, sería menos 2x, por 2 sería menos 4x al cuadrado, perdón, menos 4x, por el coseno de la función x al cuadrado menos 1, por el seno de la función x al cuadrado menos 1. Y entonces nos quedaría acá nuestro resultado. Pasamos al siguiente tema, en el cual nos enfocamos en cuando tenemos una función y el exponente es otra función. Entonces lo escribimos así, como y es igual a f de x por g de x, en donde f de x es una función y g de x es otra función. Cuando tenemos, esta función, la fórmula es y' de y por la derivada de g de x por logaritmo natural de f de x más g de x partido f de x prima, acá no le puse prima, partido f de x. Entonces pasamos a un ejemplo utilizando pues esta fórmula cuando tenemos dos funciones, ¿verdad? Entonces decimos que y es igual al coseno de x elevado al logaritmo natural de x. Entonces nos recordamos de las funciones, los vamos a separar acá para que no nos confundamos, y decimos que acá f de x sería pues el coseno de x y g de x sería el logaritmo natural de x. Cuando derivamos estas por separado, f' de x y g' de x nos da como resultado el coseno es menos seno de x y logaritmo natural de x es 1 partido x. Partiendo de estas derivadas ya, que lo hicimos acá individual, procedemos a sustituir y decimos y' es igual a y, que en este caso sería f de x, ¿verdad? Coseno de x por el logaritmo natural de x. Abrimos corchetes y decimos g de x, que es logaritmo natural, la derivada de g de x por logaritmo natural de f de x más g de x
la división de la derivada de f de x por f de x. Entonces acá tenemos ya sustituida nuestra fórmula en relación a la función y procedemos a simplificar, a operar las derivadas. Y' siempre lo tenemos que colocar. Coseno de x elevado a ln de x. Nos recordamos que el logaritmo natural de x, como lo vimos acá, es 1 partido de x, entonces acá ya solo lo sustituimos por logaritmo natural de coseno de x más logaritmo natural de x por... Nos recordamos que acá tenemos ya la derivada del coseno, que sería menos seno de x partido coseno de x. Este todavía lo podemos acá simplificar otro poco más. Siempre tenemos que colocar toda la operación para no perder ningún signo o producto. X por logaritmo natural de x de coseno de x más logaritmo natural de x. Acá, si nos damos cuenta, este está negativo, acá lo podemos pasar como positivo, entonces acá ponemos como un negativo y acá sería por el seno de x partido el coseno de x, y esto ya quedaría así. Siempre es importante que coloquemos toda nuestra operación. Entonces acá quedaría menos logaritmo natural de x por el seno de x partido del coseno de x. Y esa sería nuestra respuesta. Bueno, entonces fue un gusto haberles transmitido el tema de las derivadas. Mi nombre es Alan Duarte y eso es todo por hoy.